Gira, una media fría. Sí. Hay que mandar tiempo. Es que el problema no es aquí, el problema es allá. O sea, toca tener todos los papeles. ¿Qué pasó con la gira? ¿Ya no? Ya no. ¿Ya no? O sea, no dice. No me dijeron nada para hablar allá. ¿Y cuándo son las giras? ¿Ah? ¿Cuándo? Era la siguiente semana, pero. ¿Cómo? No, aquí hay una semana de giras, no sé cómo puedo decir. Todo el semestre. ¿Serio? Sí, todo el semestre nos pasa. Ah, no sabía, pensé que era. Y si no, ya, porque había dos opciones, ¿no? Una era la cervecería y otra era. Ninguna no estaba. No, sí nos dijeron que sí a la cervecería, pero tengo que avisar con anticipación. Medio mes. ¿Y cuándo? Cuando me digan lo que me acaba de decir. ¿Y qué te Parece que dije? le dijo a la ¿Qué? Es que yo le dije al ayudante ¿Qué que le o sea, le comenté que o sea, las giras como tales, las giras como tales, las giras hasta que se acabe el semestre. Entonces yo le dije eso ya al ayudante y pensé que, y como Ricardo estaba eso de la cervecería, pensé que la misma No entiendo. claro. Es que. No sé cómo. Errores de comunicación. En función de cuánta humedad puede haber. ¿Por qué los paramos? ¿Cuántas horas de sol? ¿Cómo? ¿Por qué los paramos? ¿Por qué los páramos son fríos? Estamos- No, es que por ejemplo hay páramos o tundras se llaman a los páramos que hay en Europa, por ejemplo, pero que están a nivel del mar. No es la altura nomás, puede ser altura, pero también puede ser las horas de sol que hay. Las tundras de Escocia, por ejemplo, son conocidos como los páramos. Son terrenos con muchísimo carbón en el suelo, ¿sí? Y muy húmedos. ¿Por qué tienen mucho carbón? Es porque como la temperatura es bajita, los procesos biológicos no se dan. Entonces el carbón se inmoviliza y se queda ahí atrapado. Un poco a eso, por ese motivo. Y se parece mucho a los páramos. Donde la temperatura es baja, generalmente los carbón, nitrógeno, los nutrientes se tienden a quedar ahí. Mucho frío. Pero si pensamos en páramos, aquí en Latinoamérica son altos, pero en Europa son lugares con una latitud alta, o sea, cerca de los polos, pero que todavía no es nieve. Ecosistemas muy parecidos. ¿Sí han visto el Corazón Valiente? ¿Se han visto? ¿Una novela? No. Es Corazón Salvaje, la novela. Creo. Compadre. Corazón Salvaje, ¿no? La novela, ¿no? Corazón Valientes pelean en las tundras de Escocia. Sí, libertad. Son ecosistemas muy parecidos a los páramos de acá. Mucha neblina, mucho frío, pero a nivel del mar. A nivel del mar. O sea, o casi a nivel del mar. ¿Sí? Todo es horas de sol y humedad. Horas de sol y humedad. Ok, ¿qué más vimos ayer? Las condiciones de el bulbo seco, El bulbo seco, eso está ahí. húmedo, La temperatura del bulbo seco era la temperatura que yo medía. ¿Sí? Le decimos T. T es como va a estar en el ISI. ¿Cuál más? Temperatura del bulbo. húmedo. Esta es la temperatura como así. Y en el. ¿Cómo se llama? Se le representa como W. A ver. No. Wet point. ¿Con qué temperatura? DW. ¿Así? Sí, ya. No, ese creo que es el de Rocío. El de Rocío. Sí, no, esta es la de bulbo húmedo. Ujú. Wet ball. Bueno, luego lo vemos en Inis cómo está, ¿ya? Y dimos la temperatura de Rocío, que es el dew point. ¿Sí? Estas tres vimos. ¿Qué era esta? ¿Cómo medíamos esta?
La tabla de saturación. Con un termómetro, ya está. Yo creo. ¿Cómo medimos esta? Ahí sí. Con un algodón húmedo. ¿Cómo medimos esta? Con un algodón húmedo. Con un algodón, ¿ok? Con un algodón. ¿Y esta? Esa es la cual se condensa la gases. Sí, esta es difícil de medir, pero es cuando se enfría y se comienza a generar el rocío. Por eso ya no la temperatura del rocío. Comienza a condensar. ¿Ok? Y vamos a... ¿Se acuerdan un poco qué significaba? Esto es fácil de saber, ¿no? Es cuando comienza a condensarse. Esto es fácil de saber, es la temperatura del ambiente. Y esta, ¿se acuerdan qué era? Yo sé que es la mojada. Un punto cuando teníamos la entalpía. La entalpía, ok. Decíamos que es la temperatura cuando la humedad relativa es igual al 100% como una condición que sea isentálpica. O en otras palabras también que el calor sea igual a... Cero. ¿Por qué? Porque el balance de energía en primera ley dice que delta H es igual a Q. Trabajo aquí no va a haber. Este proceso no está hecho para generar trabajo. Entonces, este siempre va a ser cero. Lo que puede haber es trabajo. Pero, si es que es adiabático, entonces digo que delta H es igual a cero. Es isentálpico. Entonces, de este ni me preocupo porque no hay trabajo. El negocio de esto no es generar trabajo. El negocio de esto está en el calor. Solo en el calor. Si es que encuentro la forma de que el calor sea cero, entonces es isentálpico. Y si es que puedo medir la temperatura, cuando el calor cero, pero la humedad relativa llega al 100%, ese es volumen. ¿Cómo hago eso? Mojando el sistema con algodón, empapándola totalmente, saturándola de agua y llega al 100%. Ahora, ¿cómo me aseguro del calor? La humedad es fácil de entenderla. Empapando el papel sí, pero ¿cómo llego a lo del calor? Es de la siguiente forma. ¿Ven? ¿Dónde está? La realidad. Ya no va a regresar. Un pedazo de papel. Esa es la. Gracias. Vamos a ver el siguiente caso. Ok, primero que nada que vamos a comenzar a dar un poco de nomenclatura al asunto, solamente por fines de ponernos de acuerdo en los cálculos, no nada más. Este capítulo me gusta más de Xiaomi. Les recomiendo seguir a Xiaomi, pero no en serio también es un video. Entonces, imaginémonos el siguiente caso, ¿ya? Tenemos una corriente de aire húmedo, ¿sí? Una corriente de aire húmedo que tiene una temperatura 1, ¿sí? Una humedad relativa 1, y si tiene una temperatura 1 y una humedad relativa 1, automáticamente tiene un omega 1. ¿Se acuerdan lo que era el omega? ¿Qué era el omega? ¿Se acuerdan? Específica. No sé si es absoluta, pero específica sí es. O dije absoluta específica, decía, ¿no? Ok, entonces sí, no sé el libro. Okay. Bueno, es esa, ¿no? La que relaciona masa con masa. Kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Todo es aire seco. ¿Ok? Entonces hagan de cuenta que tienes un ducto con ese aire. Un ducto que está fluyendo ese aire. ¿Ok? Ese ducto está conectado a un dispositivo que está especialmente diseñado. ¿Para qué? Para que no intercambie calor. Para que no intercambie calor con el ambiente. Entonces yo le pongo a esto así
Ok. Ok. ¿Sí? Entonces está súper bien aislado. Ustedes ya saben fenómenos, ¿no es cierto? Y por aquí sale. ¿Sí? El tema es que le vamos a poner, vamos a cambiar su humedad, a forzarle a qué? A llegar a la humedad del 100%. ¿Por qué? Porque decíamos que está saturado. Haz de cuenta que este es como el algodón. ¿Cómo le vamos a forzar? Haciéndole que atraviese un ducto en el cual hay agua. Hay agua líquida. ¿Sí? Hay agua líquida. La única condición es la siguiente. Bueno, aquí entra el agua, ¿no? Si es que, por ejemplo, se evapora un poco de agua, se repone el agua. Se repone el agua, ¿ok? Esta agua, bueno, vamos a dejar un ratito ahí esta parte de acá. Esta agua se encuentra a una temperatura diferente a la que está esta de aquí. Diferente. ¿Sí? Luego veremos cuál. La cuestión es que por resultado de este transporte del agua, de la fase líquida a la fase gas, esto cambia la temperatura. Ay, perdón. ¿Sí? Esa es la única cosa que nosotros debemos considerar. El agua se inyecta a una temperatura que es T2. Exactamente la misma temperatura que la de acá. Exactamente la misma temperatura de allá. ¿De acuerdo? Entonces, inyectamos entalpía por acá. Sacamos la entalpía por acá. Y inyectamos la entalpía por acá. No tiene calor. Está totalmente aislado. ¿De acuerdo? Sí. Lo que, si es que ustedes se fijan en este momento es que estamos haciendo o estamos obligando al aire que se sature de agua. ¿Cuánto será ¿cómo es? Fibres, ¿no? Tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque está atravesando un canal que lo que hace es arrastrar agua hasta que se satura totalmente. No puede ser más que 1, ¿sí? Puede llegar a 1. Entonces, como resultado de esto, ¿qué creen que sucederá con la temperatura 2? ¿Subirá de T1 o analicémoslo así? Ahí. T1 será mayor que T2, T1 será menor que T2 o T1 será igual que T2. T1 será mayor, T1 será menor. Cuando se inyecta agua al aire. ¿Será igual? No. La temperatura se descendería. ¿Descendería? La T2 es... Esta, la opción A. Sí, me dice eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Antes los primeros que decir que se supone que sabían de este tema eran los egipcios, y decían que colgaban en las ventanas, cuando hace mucho calor, colgaban como telas mojaditas en las ventanas y dejaban que entre el aire y había otra ventana donde salía el aire. Y básicamente eso, ¿no? Entraba el aire en la ventana, pasaba por las telas,
se llegaba a hacer esto, ¿no? Básicamente esto. Y de vez en cuando, y eran súper inteligentes, porque se cogían el... Haz de cuenta que esta es la ventana, ¿sí? Y aquí están como unas como telas, ¿no? La idea es que él pueda pasar allí. ¿Sí? Y aquí tenían una como lavacaras de agua, para que por capilaridad subía el agua, ¿sí? Y hacían que pase el aire por aquí, ¿no? Y por aquí salía, entraba T1 y salía, entraba con un Pi1 y salía con un... Y sentían como fresco sus pirámides, no sé qué. Pero sí, esos son los primeros registros que tienen los egipcios. Es un sistema que aprovecha la... ¿Cómo se llama? No hay ingreso de energía de nada. ¿Han escuchado los edificios sustentables o inteligentes? ¿Alguien dice? Sí, más o menos. Son edificios que supone que son lo más amigables con el ambiente posible. Mientras menos energía use, mientras menos agua use, son más amigables. Y les puedes calificar, dependiendo de qué tan amigable sea, les pones como los Michelin. ¿Han escuchado los Michelin en los restaurantes? Así, tienes 1 estrella, 2 estrellas, hasta 6 estrellas tienen los edificios. ¿Sí? Son muy sustentables, ya por poco ahí no usan nada de recursos, ya 6 estrellas. ¿Okay? Entonces, esta sería una buena práctica, ¿no? No usas energía, usas capilaridad y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, es así como ¿verdad? ¿Sí? La temperatura tenderá a disminuir. ¿Cuánto tiende a disminuir? ¿Hasta cuánto disminuirá? ¿Cómo? ¿Qué pasará si es que entra calor, por ejemplo? Puede dar con T2. ¿Cuál de estas será? Sí, puede ser B. Exactamente, es B. Ajá. ¿Y sale calor? Esa, otra vez esa. ¿Sí? Ahora, hay una temperatura, y solamente una temperatura, en la cual llega a T2, pero que el calor sea, ni entre ni salga calor, que es 0. Y esa temperatura es la del volumen. Es una sola temperatura posible. Y lo interesante es que, conociendo esa temperatura, puedo leer todo el resto de la carta psicológica. ¿Sí? La condición es que no entre ni salga calor. Solo sabemos que se va a enfriar. ¿Funciona eso en la vida real? Sí, funciona. El ambiente lo que hace es eso, evaporar y condensar. Evaporar y condensar. ¿Para qué? Para mantener las temperaturas más o menos controladas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la condición. Vamos a hacer un balance de energía y de masa en este sistema. ¿Ok? Se conoce como la saturación adiabática. Y ¿cómo quedaría el balance de masa? Balance de masa. Vamos con... Entra una cantidad de aire, ¿cierto? Digamos que es masa de aire húmedo. ¿Sí? Vamos a poner que la masa en 1, ¿no? Y masa de aire húmedo en 2. Y aquí es un H, F. O sea, con L le pusimos un F. F. Ya, con F. ¿Sí? Quiere decir que está líquido, ¿ok? Ah, no, MF primero. Primero vamos solo con masa. ¿Sí? Masa del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué sería igual el balance de masa? Masa 1 es igual a qué? ¿Por? Sí, ¿no? Ah, no, al revés, perdón. Perdón, disculpe. No le diga a nadie, ya, ok. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Ahora, MF
¿Puedo desarrollarlo más? ¿Sí? ¿A qué es igual MF? Decían ¿qué es agua? ¿Sí? Sí. MF se queda como MF. ¿De acuerdo? Le voy a poner 2 porque está la temperatura 2, ¿no? ¿Ok? Pero es solamente porque está la temperatura 2. No, nada más, ¿ok? A M1 le puedo desarrollar más. Sí, porque es aire. Masa de aire seco y Masa de aire más masa de vapor. ¿Y eso es igual a qué? Pero pongámosle que esto es en 1. Este es el 1, ¿no? Esto es igual a la masa del aire en 2 más. no sería igual a la masa de vapor. Ok. Esa sería básicamente la condición. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más se podría hacer ahí? Podemos dejar ahí un momento. Lo interesante es esto. Masa de aire, masa de vapor es igual a qué? A masa a lo que sea que esté midiendo yo aquí con mi medidor. El medidor de flujo. ¿Sí? Es masa de aire, masa de vapor. Que sí es cierto que va a ser la masa de aire mucho más grande que la de vapor, sí. Pero si hay vapor, algo hay de vapor. ¿Ok? Ahorita ahí. Vamos con el de masa y energía. ¿Cómo me queda ahí? H1 es igual a H2. H1 más H2 es igual a H3. Aquí sería ¿qué? H1 y aquí H3. H2 y aquí HF. HF. Lo que les decía. ¿Cómo me quedaría? Traten de completar el balance. H1 más HF es igual a H2. ¿Qué? Bien. Hagámosle un poquito de... ¿Cómo me quedaría en el primer caso? H1 Masa 1 por H por H1 más HF más HF por MF2 MF2 por HF. HF. Sí. Sí, ¿no? Porque es de líquido. Ajá. Es igual a... H2 por M2. Ok, ¿y esa H2 a qué sería igual? ¿O esa H1? A la que sea del aire Y la de líquido. más la que sea del vapor. Ok, aquí nosotros aprendimos un concepto que era que el omega, ¿a qué era igual? Masa de Masa sobre masa del aire seco. Reemplacemos esto, por favor. Ahora, hay algo interesante que yo les decía ayer. Les decía, nosotros siempre dejamos todo referido para masa de aire seco. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué era?
Decía, ustedes van a leer en la carta ciclométrica entalpía por kilogramo de aire seco. O el volumen, igual, metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Porque el aire no se condensa. El aire no se condensa. Entonces yo podría decir esto. No vale ni pensar. Podría decir esto. Sí, podría decir. Todo esto sería igual masa del aire. Reemplacen esto y esto en este balance y luego le meten acá. ¿Sí me explico? Un poquito de álgebra. Yo sé que ya con el IS no va a ser necesario, pero para que sepan qué es lo que está pasando. Sí. No, ya. ¿Cómo les queda por aquí? Sí, entonces ahí. Masa del aire más masa del aire por omega 1. Sí. ¿Sí? Se multiplica H1 más masa del fluido HF2 es igual a ¿qué? A masa de aire más masa del aire por omega 2 por H2. ¿Sí? ¿Más o menos por ahí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Podemos sacar el factor común de la masa del aire? Sí. ¿Sí? Hay que ser igual a esa MF2. Luego de la posición. Podemos de aquí despejar MF2. Vamos a ver por el 1. Esto era masa de aire, queda como masa de aire, ¿no es cierto? Es masa de aire que multiplica ¿a qué? Omega 2, muy bien, menos omega 1. Sí, ¿no? Sí, porque si tú te fijas, bueno, este A1 y este A2 se hacen A. Entonces, todo esto pasa acá y me queda que es igual a. Esto recuerda que es igual a ¿qué? A masa de aire por omega 1. ¿Y esto es igual a qué? A masa de aire por omega 2. Y se saco el factor común y me queda igual. Esto metamos acá, por favor. ¿Sí?
me queda masa de aire por 1 más omega 1 por H1 más masa de aire por omega 2 menos omega 1 por HF2 es igual a ¿qué? A masa de aire por 1 más omega 2 por H2. ¿Puedo eliminar omega? Digo, masa de aire. Sí. Ok. Ahí está ya más o menos bien. Despejemos el omega 1. Ahora, una cosa. Tengo aquí, analicemos la ecuación. ¿Sí? Tengo aquí omega 1, H1, el H1 es función de ¿qué? De T1. De T1. ¿De acuerdo? Tengo omega 2, omega 1 otra vez. Esta HF2 es función de ¿qué? De 2. Las H no son tanto problema. ¿Sí? Y tengo omega 2 y H2 que es función de ¿qué? De T2 acá. Pero ojo que esta HF2 y esta H2 no son iguales. Este es del agua y este es del aire.